Muy buenas noches, amados hermanos. Eh, Mi expectativa crece conforme vamos avanzando y ahora que terminamos la parábola del sembrador, para mí ha sido muy ministrante, muchos detalles que espero que si son del corazón de Dios hayan estado bien impartidos y que hayan quedado en sus corazones. Vamos a entrar de lleno a la parábola del trigo y la cizaña. Pero antes de esto vamos a orar y darle gracias a Dios por este nuevo tiempo que tenemos. Padre, solo clamo para que tú nos permitas, oh Señor, recibir de ti lo que tu corazón tiene, que mi mente y mi voz esté totalmente bajo el control tuyo y Señor podamos ser ministrados por tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, aunque hoy entraremos a la parábola del sembrador de lleno, solamente quiero entrar eh, a retomar un poquito algunos detalles importantes de la parábola del sembrador, sobre todo no detalles de lo que ya se enseñó, ya se compartió, sino algunos detalles que creo que van a ser muy útiles durante todas nuestras parábolas. Amén. Porque Jesús ya vimos que nos dijo que si nosotros no entendemos la parábola del sembrador, ¿cómo pues entenderemos todas las demás parábolas? Así es que, como ya vimos, esta parábola estará siendo aplicada a nuestras vidas durante toda la ruta de este viaje, de este mapa. La parábola del sembrador tiene todos los recursos y las instrucciones para que nosotros podamos ver en cada parábola cómo es que esta parábola aplica, cómo las verdades vistas van a estar siendo trabajadas, ministradas por Dios y llevadas a nuestra vida hasta tener buen fruto. Amén. Así que quiero retomar dos cosas importantes. Primero, recordar que terminamos en nuestra conclusión hablando de la fe y la gracia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos sido tomados, salvados por Cristo Jesús para escuchar su voz. ¿Cómo la escuchamos? Ya lo hemos visto, pero recordemos que la parte crucial para empezar a avanzar en nuestra vida espiritual es la lectura de la palabra. En esta siguiente parábola del trigo y la cizaña vamos a abordar las cosas tan relevantes, tan importantes que tiene, en las que tiene que ver la lectura y qué tanto nosotros vamos atesorando del conocimiento de la escritura en nuestras mentes y corazones. Y si recordamos que sin fe es imposible agradar a Dios, solo quise retomarlo, amados, para hacer el énfasis que durante todo este mapa vamos a depender de escuchar un rema de Dios. Pero ese rema, fíjense que es algo muy bonito en, estos, en estas décadas de caminar con el Señor, porque cualquier palabra que Dios tenga, inclusive cuando en nuestras congregaciones hay un tiempo donde alguien expresa algo que Dios ha puesto en su corazón, sea predicado, o sea, mientras tenemos nuestra alabanza, alguien que ministra comparte un verso o algo o algún pensamiento que Dios puso en su mente, en su corazón. Para mí algo crucial e importante ha sido que siempre tendrá que estar sujeto, ligado a la escritura. Así es que la importancia de que nosotros tengamos la palabra de Dios presente en nuestras vidas cada día, leyéndola, obedeciéndola, atesorándola en nuestro corazón. Ya hablamos de esos 4 o 8 años por lo menos en que el total de la escritura se haga un entendimiento ya comprensible, ya manejable en nuestra vida.
es muy importante. Si no, amados, no se va a poder, porque si no hay fe que viene por oír la palabra de Dios, cuando Dios nos da una palabra, hasta que nosotros tomamos la decisión de obedecerla, es cuando Dios derrama la gracia, que dijimos es este poder, para que nosotros logremos hacer, ¿verdad? Aquello que Dios quiere. Y esta precisamente es la parte relevante que quería hoy enfatizar, amados. Porque, miren, nosotros podemos pensar que como humanos habituamos pensar que en nuestra carne, en nuestro brazo de carne, nosotros tenemos fuerza y poder para obedecer todo lo que está en la palabra de Dios, pero oh, cosa tremenda. Yo creo que la experiencia de todos y cada uno de nosotros es que cada vez que leemos la escritura y que tenemos que enfrentar la situación de obedecerla, nos damos cuenta que no podemos, que nos cuesta mucho trabajo. Entonces, para eso es la fe y la gracia. Recordemos que enfatizábamos hace 8 días que Efesios 2, 8 y 9, todo es por gracia, no por obras nuestras, no por nuestras grandes capacidades humanas. Todo es por gracia en la caminata. Y esta gracia es poder de Dios para hacer lo que nosotros humanamente no podemos. Y resumidamente, hermanos, toda la escritura y todo lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos, no es posible guardarla en nuestras propias fuerzas. Así que por esa razón quise hacer el énfasis y créanme que a lo largo de cada una de estas parábolas, este énfasis se va a estar repitiendo constantemente, porque estoy seguro que si en mi vida pasé más de 15 o 20 años creyendo que yo podía cumplir algunas cosas, a veces Dios tiene que trabajar en áreas muy particulares donde nosotros creemos que podemos y a final de cuentas, cuando hemos cruzado o terminado una etapa, decimos, yo pensé que todo lo que había hecho era lo que Dios quería y nos damos cuenta que no, que realmente Dios tuvo que derramar su gracia para hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros pensamos que es lo mejor hacerlos. Pero esto todo es todo un proceso que iremos viendo a través de las parábolas. Y la segunda cosa que quiero enfatizar, porque a veces no se da uno cuenta y corre el tiempo eh, en, en lo que estamos exponiendo, es que nosotros necesitamos ver, amados, y hoy vamos a tener bastantes escrituras. De hecho, creo que esta parábola de la trigo y la cizaña va a depender de mucha cantidad de versos para entender qué es lo que Jesús, ¿verdad?, está buscando que nosotros hagamos. Así que quiero ir a Juan, capítulo 7, el Evangelio de Juan, capítulo 7, y vamos a leer de los versos 16 al 18. Porque la otra parte, amados, que es demasiado importante para nosotros es que nosotros comprendamos que si esa fe y esa gracia es necesaria a cada vez que nosotros leemos la escritura y queremos guardarla, todo ese proceso que iremos viendo parábola a parábola tiene que aparecer en nuestras vidas, en el contexto precisamente del que nos está hablando Juan. Dice así los versos, Juan capítulo 7, versos 16 al 18. Miren, es bien interesante, antes de leer esto, que durante toda nuestra vida y sobre todo en esta época que estamos viviendo donde hay mucho del mundo que se ha metido a la iglesia, hay mucha palabra, muchas doctrinas, tenemos que tener mucho cuidado cuando ingresamos a YouTube a otros mensajes, porque si nosotros no tenemos un buen dominio de la palabra, ¿cómo vamos a poder comparar que lo que estamos oyendo es realmente
una palabra de Dios. Y Jesús precisamente aquí está siendo atacado, ¿verdad? Y agredido por las palabras que hablaba, pero esto que Dios dice a través de nuestro Señor Jesucristo, creo que es muy importante, amados. Dice versos 16 al 18, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia o cosas incorrectas. Quise leer completa esta parte porque recuerdan que en el mensaje pasado hablábamos de este conocer por experiencia. Miren, nuevamente en el verso 17 aparece aquí esta palabra. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Este conocerá, hermanos, espero que el Señor me dé gracia en el recorrido de las parábolas para poder mostrar cómo es que nosotros desarrollamos este conocer por experiencia propia. Algo que no mencioné cuando Pastor Bailey es ministrado en esta visión por el Señor cuando le habla de Romanos 6:6, sabiendo esto, esta palabra sabiendo esto es lo mismo que aquí nos habla de conocerá, ¿verdad? Dice que el Pastor Bailey estaba viendo a Jesús clavado en la cruz, ¿verdad? Y de repente, cuando el hermano levantó y vio a Jesús en la cruz, se dio cuenta que no era Jesús el que estaba ahí clavado, que era el mismo. Ay, hermanos, esto fue lo que me impactó cuando yo mencioné que en el curso de Romanos, Pastor Bailey menciona esta parte, ¿verdad? Que nosotros necesitamos saber por experiencia, ¿verdad? Y si nosotros estamos en la proporción de caminar con Dios, el que haga la voluntad de Dios, conocerá. No hay otra manera, hermanos. Créanme, esto es tan especial en nuestras vidas que cuando ustedes lo vivan por experiencia propia, ustedes entenderán hermanos, internamente un gozo, algo que fluye como aguas de vida en mi vida, en mi corazón cuando yo menciono esto. Pero solamente si nosotros somos diligentes leyendo la palabra, somos diligentes obedeciéndola, como que dice, perdón, como nos dice aquí, el que oye, obedece, entonces éste puede entender. Y como cierra la parábola del sembrador y dar fruto. ¿Cuánto fruto? Bueno, depende de cuánto avancemos en Dios, depende de cuánto Dios desarrolla en nuestra vida, estaremos dando fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, que estos niveles los estaremos desarrollando en las próximas parábolas. Así que solo quería tomarme un poquito de tiempo. Sí, yo sé que han sido bastantes minutos, pero es importante, amados, que nosotros comprendamos esto, porque de otra manera avanzamos y solo es información, y creo que el corazón de Dios para ver este mapa no es cuánta información se puede dar, sino cuánto yo estoy dispuesto a leer la palabra de Dios, caminar y obedecer y guardarla, Dios a hacer el proceso de derramar gracia y fe en mi vida, y cuánto yo avanzo y soy transformado para lograr llegar a esa parte, ¿verdad?, de dar fruto. Así es que entremos de lleno a nuestra parábola, porque el día de hoy creo que con los pasajes que tenemos eran los más importantes.
Y hoy vamos a desmenuzar la parábola como lo hicimos con la del sembrador, ¿sí? Vamos a ver las partes importantes y después nos vamos a sumergir solo en puros pasajes de la palabra para desmenuzar todo esto que Jesús quiso hacer. ¿Por qué después de la parábola del sembrador nuestro Señor Jesús habló del trigo y de la cizaña? Esto para mí, amados, es definitivamente demasiado interesante, ¿sí? Así que vamos a la lectura de la parábola de el trigo y la cizaña para que por lo menos tengamos toda la información a la mano. Les refirió Jesús otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde? Pues tiene cizaña. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría: los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parte, amados, para mí es emocionante porque vamos a entrar de lleno a la parábola del trigo y la cizaña y vamos a empezar a hacer lo que hicimos en la parábola del sembrador. Vamos a separar las partes que esta parábola involucra para que nos ayuden en el desarrollo de entender por qué Jesús pone esta parábola y cómo nosotros vamos a poder utilizarla para avanzar en nuestra vida espiritual. Amén. Así que si ustedes tienen inquietud por lo que vamos a mencionar enseguida, no se preocupen, está extractado del mismo capítulo porque más adelante Jesús toma esta parábola y los discípulos le piden que les explique esta parábola del trigo y la cizaña. Así que vamos a ver cada una de estas partes. Esto va a ser rápido, nos va a ayudar que ya está bien extractado y podremos ocuparlo para tratar de entender por qué Jesús, después de la parábola del sembrador, habló del trigo y de la cizaña. Así es que número uno, la primer parte que el Señor Jesús hace resaltar es que hay dos elementos importantes, ¿verdad? El trigo y la cizaña. Y Jesús dice: ¿qué es el trigo y qué es la cizaña? Bueno, nos dice que el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Este factor va a ser muy importante cuando avancemos en los pasajes para desmenuzarlo y estudiarlo. Número 2. El campo. Es bien interesante que el campo es el mundo. Miren, en la Escritura nosotros encontramos que Dios nos dice que Él hizo todo el universo, toda la creación y todo le pertenece, que Él colocó y colgó las estrellas, las constelaciones, las galaxias, a cada uno le puso nombre y le ha establecido las leyes de cómo deben de estar instaladas. Y cuando Él toma este mundo, también pertenece a Dios. Sin embargo, Satanás hábilmente, con la caída de Adán, peleó para tener
control y potestad sobre esta tierra. Por eso muchas veces en la Escritura encontraremos que Satanás, ¿verdad?, es el que tiene potestad en los aires, y muchas cosas que vamos a encontrar en la Escritura de que Satanás, por la caída, tomó ventaja sobre estas cosas. Eso no quita, amados, la situación de que el mundo le pertenezca a Dios. Como Dios es un Dios justo, como Dios es un juez recto, como es amoroso, misericordioso, todo eso se conjuga para que nosotros podamos ver y analizar y entender que en este mundo, aunque Satanás esté trabajando a todo vapor hoy día, esto no quita que todo le pertenezca a Dios. Hay áreas que Satanás ganó y son en donde él trabaja fuertemente, pero finalmente un detalle importante que vamos a analizar en la palabra, que de este mundo el sembrador o el padre de familia, que es el que se nos está mencionando aquí, sembró en su campo. Y cuando veamos esto, veremos que en su iglesia, en su campo de él, aunque ciertamente el mundo entero le pertenece, ¿verdad? Todo el mundo es de Dios, pero de esta parte, sí, Dios ha escogido hijos del reino, sí, a ti y a mí, para que en su cuerpo, en su iglesia, en el mundo entero, amados, sí, Él ponga a sus hijos esta semilla para ser transformados y dar fruto, pero en este campo el enemigo viene y también introduce, ¿sí?, a sus elementos. Oh, esto va a ser muy interesante conforme desmenucemos la parábola. Así es que, número 1, repasamos rápido, el trigo y la cizaña. ¿Quién es el trigo? Los hijos del reino. ¿Quién es la cizaña? Los hijos del malo. El mundo, ¿verdad? La parte que del mundo la parábola se está enfocando más es en su campo propio de Dios, en su iglesia general en todo el mundo. Es el campo. Número 3, los que siembran. ¡Ay, qué interesante! Los que siembran son dos, ¿sí? El que siembra la buena semilla, nos dice en la explicación del Señor Jesús, que es el Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Él nos salvó, Él nos atrajo a su reino, Él nos ha puesto en su iglesia, pero, ¿verdad? De tiempo en tiempo, este enemigo trae la cizaña, que son, ¿verdad?, los hijos del maligno. Hay gente que está en la iglesia con nosotros, sí, hermanos. Hay gente que no es trigo, que es cizaña. De hecho, creo que el mayor conflicto que tenemos es que se parecen tanto que no se reconoce hasta que, nos dice la parábola, hasta que empieza a dar fruto. Oh, el fruto es muy diferente, la espiga y los detalles que veremos son muy diferentes, y esto es lo que hace que sea identificada, ¿verdad?, la diferencia entre el trigo y la cizaña. Pero el Señor Jesús nos dice, unos son los hijos del reino y los otros son los hijos del malo. Número 4. Dice que el otro elemento importante, ¿verdad?, o la otra parte importante de la parábola es la siega. Miren, qué cosa tan especial que Jesús haya puesto esta parte en esta parábola. Y nos explica, ¿verdad?, que la siega es el fin del siglo. Esta parte del fin del siglo, hermanos, cuando lo estudiemos, veremos que está siendo exactamente el mero juicio final. En el juicio final, Dios va a enviar a la cizaña a su lugar, al fuego eterno, y al trigo lo va a poner en su granero. Los segadores, perdón, número 5. Los segadores. El Señor Jesús nos dice que los segadores son los ángeles.
Y número 6, finalmente el juicio eterno, aunque así no está referido en la parábola, hermanos. Quise ponerlo así porque cuando Jesús lo explica, Él nos muestra con toda claridad que cuando el Padre envía a los segadores, a los ángeles, en el tiempo de la siega, en el fin de este siglo, va a mandar que sean atados y echados al fuego. Y el único fuego en donde alguien es arrojado allí, amados, es, según lo vemos en la palabra y en Apocalipsis, es ya en el juicio final, donde Dios aparta a los suyos y son bien recibidos, benditos vosotros, pasad al reino de mi Padre, en verdad, porque logramos llegar al final de nuestra vida. Después de que este juicio queda claro, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y pasamos al cielo. Pero todos estos que no fueron salvos sí que tuvieron esa apariencia, que estuvieron en la iglesia, que ya lo estudiaremos en cuanto avancemos. Todos estos serán puestos al fuego y el fuego, ¿verdad? Es el juicio eterno. Así es que esta parte, hermanos, para mí, vieran que se convirtió en muy especial, muy hermosa, porque cuando nosotros vemos la primer parábola, la parábola del sembrador, fíjense que ahí el Señor Jesús, cuando la marca como la parábola maestra, nos empieza a mostrar que los corazones de los hombres vamos a estar enfrentando los conflictos durante toda nuestra vida. Durante toda nuestra vida estaremos teniendo presiones de este mundo entre las piedras, los espinos, ¿verdad? Entre los problemas y presiones por causa de la palabra, con los afanes y con el amor a las riquezas, y el amor a este mundo se va a aclarar más en esta parábola del trigo y de la cizaña. Para que finalmente quiero compartir algo que he visto, amados, por experiencia propia y en muchos pastores lindos que comparten. Estos conflictos de la parábola del sembrador nunca desaparecen, amados. Mientras nosotros vivamos en esta tierra, mientras tengamos vida aquí, aunque tengamos victoria en todas estas áreas, Satanás siempre las va a utilizar de una o de otra manera. Si es porque no hemos tenido victoria en nuestra vida y nos afecta, bueno, pues van a ser presiones que Satanás utilizará. Pero si hemos tenido victoria, miren, Él lo va a hacer a la manera como lo hizo con nuestro amado Salvador y Señor Jesús. Él lo llevó al desierto, ¿verdad? Y allí lo probó y le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, amados, en toda nuestra vida espiritual va a existir eso. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que mientras no hayamos tenido victoria en estas áreas, es el tiempo de luchar a través de la palabra, a través de un rema que Dios nos dé, a través de la gracia para poder obedecer y guardar y luchar y pelear en esas áreas. Y finalmente, cuando tengamos victoria, no van a dejar de venir las mismas situaciones. ¿Saben por qué? Porque cuando Satanás cayó del cielo, él dejó de recibir completamente el panorama de la madurez que él tenía que tener en el carácter de Dios. Así es que en su situación de su egocentrismo, que él quería ser igual que Dios, entonces ahí perdió toda la oportunidad de entender más el corazón de Dios, cómo funcionan las cosas, y todo ese poder que acumuló solo lo ocupa y lo vuelve a utilizar en un ciclo, si pudiéramos decirlo así. Él va a repetir las mismas situaciones, las mismas presiones, el mismo afán, el mismo amor por las riquezas, por todas las cosas que iremos analizando en esta parábola, porque si no, entonces ahorita empiezo a mencionar todo lo que la parábola involucra, pero en esta parte, el día de hoy,
creo que hacer el énfasis de entender que en la parábola del sembrador nosotros tenemos, hermanos, todo el panorama que nosotros vamos a enfrentar durante todo este mapa, durante todas las siguientes parábolas. Y en cada parábola, ¿verdad? Nosotros vamos a ir recibiendo provisión a provisión para ver cómo vamos a avanzar. Pero la parábola del sembrador sigue siendo la parábola maestra y por eso la estaremos revisando y utilizando en cada una de las siguientes parábolas. En esta parábola del trigo y la cizaña, la parte importante es que Dios nos quiere mostrar la situación que vamos a vivir en este mundo a través de esta parábola y nos muestra que somos trigo, estamos en la iglesia, somos de Dios, somos tan responsables de ir a la palabra, hermanos, porque vamos a ir creciendo y desarrollando nuestra vida hasta dar fruto. Pero a la par, el enemigo va a poner sus elementos en las congregaciones para trabajar con fuerza, ¿verdad? Con toda la fuerza que Satanás tiene para que adentro de la iglesia haya confusión, haya lo mismo que pasó con Eva. Sí, la cizaña, miren, amados, a mí me admira haber conocido a los que alguna vez estuvieron entre nosotros, como nos dice la palabra, pero no eran de nosotros. Esta es la cizaña. Y son tan hábiles, yo a veces diría que me da pena, que mejor los que son cizaña leen la Biblia, la aprenden de memoria porque la utilizan, ¿verdad? Para decirnos a nosotros, ay, no seas tan puritano, mira, no, está bien, sí, hay que cambiar, hay que hacer todo, pero mira, somos humanos, ¿eh? Nosotros no podemos cambiar del todo. Miren, empiezan a meter las ideas del mundo, porque cuando avancemos en la parábola y veamos cómo este mundo tiene sus principios y el reino de Dios también tiene los suyos, mientras nosotros no somos profundos en la palabra, hermanos, somos vulnerables a que toda esta cizaña haga efecto en nuestra vida y entonces, ay, pues por esa razón muchos hermanos que no son profundos en la palabra batallan en esto que leímos en Juan 7:16. Si alguno obedece, conocerá. Hermanos, cuando conocemos no solo por la lectura, sino por experiencia, entonces la Biblia, créanme, se va grabando en nuestro corazón. La cizaña solo ocupa intelectualmente toda la Biblia, pero el Hijo de Dios, cuando la lleva a su corazón, cuando conoce por experiencia, uy, hermanos, esa experiencia grabada en el corazón es lo que le da fuerza y fortaleza a nuestra vida para que nosotros conozcamos. Recuerden, el requisito es si obedecemos y guardamos la palabra del Señor, va a ser la única manera en la que nosotros vamos a poder caminar el proceso. Fíjense que en la parábola del sembrador estaba este proceso y lo vimos cuando la estábamos estudiando. Dice, el que oye y entiende la palabra. Ahora vamos a empezar a desmenuzar en cada parábola cómo es oír el rema de Dios, cómo es el proceso de obedecerlo, de caminar, de mantenernos, etcétera. Cada ingrediente que iremos viendo es lo único que nos hace entenderla. Ese entender hizo que se grabara en nuestro corazón y entonces damos fruto. ¿Cuál fruto? Los frutos del Espíritu. Y estos frutos del Espíritu hacen posibles que nosotros avancemos en el reino de Dios. Así que nos estamos acercando ya al final del tiempo de este día y quiero retomar y hacer una analogía rápida. Miren, hermanos, el Señor nos dice que esta parábola del trigo y de la cizaña es que el padre de familia, Jesús, es nuestro padre, nuestro amigo, nuestro hermano. Nos tomó, nos rescató, nos puso en la iglesia, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos rescatados de este mundo y puestos en su campo,
en su iglesia para, a través de la palabra, ser transformados, dice la Escritura, conforme a la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Miren, yo sé algo, lo obedezco, lo vivo, y cuando se entiende, baja al corazón. Eso es entendimiento. Entonces, ahí es donde somos transformados y nos va siendo derramado cada uno de los dones y cada una de las características del carácter de Cristo. Va a venir cizaña y ahí vamos a batallar mucho mientras nosotros no somos fuertes en la palabra para saber contrarrestar todo lo que la cizaña quiera generarnos de conflictos. Y finalmente esto lo estaremos desarrollando la semana que viene, pero este campo va a crecer junto, así es que hermanos, durante toda nuestra vida, durante todos los 2000 años que lleva la iglesia, el trigo y la cizaña han estado caminando juntos. Hay etapas, definitivamente, que lo iremos viendo, donde hay cizañas que ya fueron descubiertas y solitas se van. Pero no se preocupen, siempre habrá otros nuevos que llegarán y siempre las tendremos en las congregaciones. Así que, bueno, si entendemos que el Señor nos salvó y que Satanás va a estar en este conflicto toda la vida, también debemos de tener esperanza, esperando y entendiendo, amados, que habrá un tiempo de siega. Tal vez la siega para muchos en esta tierra será el día en que partamos de esta tierra o el día en que el Señor tome a su iglesia, a su presencia, pero esto va a caminar hasta el fin, ¿verdad?, del juicio, que Dios se encarga con sus ángeles. Y amados, quiero decirles que el Señor, cuando pone alrededor de nosotros que ángeles acampen alrededor nuestro para guardarnos de muchas cosas, esto es igual que la fe y la gracia. No funcionan, hermanos. No somos protegidos como debiéramos si nosotros no estamos guardando su palabra, ¿verdad? Quedamos desobedeciendo a Dios, entramos en pecado y entonces lo que sucede es que el Espíritu se aparta de nuestra vida hasta que no pedimos perdón, regresamos al camino, otra vez regresamos a la senda correcta, como le dijo Evangelista al peregrino: oh, ¿por qué dejaste ese camino que con tanta diligencia estaba siguiendo? ¿Verdad? Y ahí nuevamente el Señor nos vuelve a cubrir, a proteger. No significa que no pasemos dificultades y todos estos conflictos que tendremos toda nuestra vida, pero sí significa que estaremos protegidos por el Señor, guardados directamente por su mano. Amén. Así que si los ángeles serán los que estarán guardando nuestra vida y los que estarán tomando a la cizaña, toda esta situación, aunque sea parcial en nuestra vida, mientras vivamos, también habrá un juicio final. Y quiero terminar, amados, con estas palabras. La forma en la que nosotros desarrollemos nuestra vida diaria, nuestra caminata en cada día. Amados, no podemos caminar bien un día y otro no. Aunque al inicio así sea, quiero decirles que cuando nosotros mantengamos lo que vimos la semana pasada en esta fe, tenemos que ser permanentes, constantes, pacientes, tenemos que tener esos recursos desarrollándolos a cada día, ¿verdad? Esto logrará que si nosotros desarrollamos en nuestra caminata cada día los principios del reino, eso va a determinar que las luchas, las pruebas que enfrentamos a cada día se conviertan en victoria. Si no estamos actuando de la manera correcta, bueno, entonces va a suceder que todas esas aflicciones, amado, que tú y yo experimentamos a cada día y que se convierten en aflicción, y es que no puedo cambiar, y es que no puedo caminar, y las tentaciones y las vanidades y todo lo que iremos viendo se empieza a apoderar y nos genera tal presión que por eso la parábola del sembrador dice: miren, la de los pedregales no tenía raíz. Pues sí, ¿cómo vas a desarrollar raíces
de los principios del reino si no estamos caminando en ellos? Si estamos caminando en los principios de este mundo, que miren, como vivimos en este mundo, querramos o no, ahí el mundo se está encargando por la etapa que vivamos, por la escuela, por el trabajo, por lo que sea, ¿verdad? Por el ambiente, por la sociedad, por todo lo que nos rodea del mundo. Él sí nos está ministrando todos los días de sus principios y a veces esto nos genera mucho conflicto y cansancio y desánimo y quisiéramos ya no seguir adelante. Pero, amados, si nosotros determinadamente luchamos bien la carrera, entonces nosotros vamos a poder avanzar o no en el reino de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias porque en esta parábola del trigo y la cizaña tú nos quieres mostrar la gran diferencia que hay entre los principios del reino de Dios y los principios de este mundo. Gracias porque pusiste todos estos elementos para que entendamos y tengamos esperanza que si nosotros somos fieles guardando tu palabra, vamos a entenderla, vamos a poder llevarla en nuestro corazón y entonces, Señor, la gloria de Dios se manifestará en esta vida y podremos avanzar, Señor, a lo que veremos la próxima semana. Danos gracia para llegar a ese día y darte gracias por esta hermosa palabra y bendecirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados. Nos vemos dentro de 8 días, a ver si podemos terminar la parábola, o si no, llevaremos una semana más. El Señor les guarde y les fortalezca.